Hemos trabajado diferentes procesos de la gestión del talento humano y un proceso muy interesante también es el proceso de desarrollo de las personas. Dentro de este proceso de desarrollo de las personas están las prácticas de capacitación y desarrollo. Estos son los diferentes procesos de gestión del talento humano. Encontramos que hemos trabajado el proceso de integración, el proceso de organización y el que estamos trabajando en este momento, que es el proceso de desarrollo de las personas. También hay otros procesos que son el de retención y el de auditoría de las personas. El proceso de desarrollo de las personas tiene a su vez unas prácticas de gestión del talento humano que son interesantes y que se enmarcan dentro de este proceso, que son la capacitación, el desarrollo de personal, el plan de carrera y el desarrollo organizacional. El desarrollo tiene tres estratos. Encontramos en el primer estrato el desarrollo organizacional, que es el que contiene y enmarca el desarrollo de personal y la capacitación. Es como el que cobija los otros dos subsistemas que son capacitación y desarrollo de personal. ¿Qué es el desarrollo organizacional? El conjunto organizado de acciones enfocadas al aprendizaje. Es decir, que el desarrollo organizacional tiene una palabra clave muy importante que se llama aprendizaje, que es generar conocimiento, generar nuevas experiencias. Entonces, ese ejercicio de aprendizaje puede ser espontáneo, es decir, a voluntad del individuo, o propuesto, es decir, por iniciativa de la organización. ¿Qué hace esto? Este aprendizaje va en función de experiencias pasadas y actuales que proporciona la organización dentro de un periodo específico. Estas experiencias, como su nombre lo indica, pueden ser pasadas o actuales, es decir, dentro de ese ejercicio de generación de conocimiento hay que entender que todo nuestro proceso de aprendizaje es continuo y se construye históricamente. Entonces partimos del pasado para aprender, pero también el ser humano está generando cada vez nuevas expectativas de aprendizaje. ¿Qué necesito hoy y cómo lo puedo satisfacer? ¿Para qué? Para mejorar el desempeño, obviamente relacionado con el ejercicio del desarrollo organizacional, o también puede ser para su crecimiento como individuo, es decir, para el crecimiento de ese talento humano que está dentro de las organizaciones o que sencillamente está en el mercado de trabajo. El desarrollo organizacional tiene tres áreas a saber. Una de ellas es la capacitación, la otra la educación y por último el desarrollo. El desarrollo organizacional está compuesto por el desarrollo gerencial y el desarrollo personal. El desarrollo gerencial es todo conjunto organizado de acciones educacionales que tienen como objetivo desarrollar habilidades y competencias, pero para la gestión de las organizaciones, es decir, competencias de tipo administrativas. Es importante mirar aquí que el desarrollo gerencial tiene un elemento importante y es acciones de qué tipo educacionales. ¿Para qué? Para generar habilidades y competencias, pero para el servicio de la organización. El desarrollo personal está compuesto más bien por experiencias, no necesariamente relacionadas con el puesto actual, que brindan oportunidades para el desarrollo y el crecimiento profesional. Las experiencias de vida que obtenemos a través de lo que llamamos desarrollo personal son experiencias que se dan a través de la historia de vida de cada individuo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que no necesariamente están atadas a un puesto de trabajo, sino al simplemente hecho de vivir y al simplemente hecho de aprender a través de todas las experiencias aprendidas y desaprendidas. Eso nos genera un crecimiento como individuo, pero también un crecimiento profesional.
¿Qué es entonces la capacitación? La capacitación es ese proceso de desarrollar cualidades en el individuo, preparándolo para que éste sea más productivo, pero que además contribuya de la mejor forma a que se logren los objetivos de la organización. El propósito sencillamente de la capacitación es lograr un poder de influencia en el comportamiento de los individuos para que éstos puedan hacer las cosas mejor, es decir, para aumentar la productividad en el trabajo. Entonces la empresa lo que hace es propiciar los escenarios para que estos individuos se formen, se capaciten, generen competencias, habilidades, conocimientos, y ellos en contraprestación esperan que haya mayor productividad y mayor desempeño organizacional. La capacitación en general está atada a planes de capacitación, si es una capacitación que responda a necesidades propias de los trabajadores de la empresa. Entonces, ¿qué es la capacitación? La capacitación está compuesta por todas esas experiencias organizadas de aprendizaje que se concentran en el puesto de trabajo que se ocupa actualmente en la organización. Son experiencias organizadas porque han sido propuestas por la organización y para la organización. Obviamente para la organización porque toda organización está compuesta por puestos de trabajo y los puestos de trabajo hacen parte de la organización, pero obviamente están dirigidas a esos individuos que ocupan los puestos de trabajo. La capacitación debe aumentar la capacidad del trabajador para desempeñar mejor sus responsabilidades actuales. Por eso van en procura de mejorar habilidades, conocimientos y aptitudes para desarrollar ese puesto de trabajo. Algunas características de la capacitación son las siguientes. Primero, que es de corto plazo. Segundo, que es un proceso cíclico y continuo, es decir, el ser humano y la organización siempre está en continuo cambio y en un desarrollo continuo, por lo tanto siempre se está reinventando y está aprendiendo y desaprendiendo. Es un proceso de enseñanza que incorpora unas experiencias aprendidas, por eso es necesario que se retroalimente, y obviamente lo que busca es fortalecer habilidades, capacidades y conocimientos, específicamente para un puesto de trabajo y para mejorar el desempeño laboral de la organización y del individuo. El desarrollo está más orientado a procesos de educación y con la orientación hacia el futuro. No está atado a una necesidad de un puesto de trabajo, está atado a una necesidad del individuo de crecimiento personal. Dice que está asociada a la educación. ¿Por qué? Porque la educación son esas actividades de desarrollo personal vinculadas con los procesos más profundos de formación de la personalidad del individuo. Está orientada a mejorar ese comportamiento que hace que yo actúe de esta forma y no de otra. La educación está más orientada a mejorar la capacidad para comprender e interpretar el conocimiento. Por eso no está atada con la simple repartición de un conjunto de datos e informaciones sobre esas habilidades motoras y ejecutoras, sino más bien con proyectar al individuo un comportamiento o una conducta que mejore sus ejercicios de personalidad y su carácter. Entonces viene un concepto muy bonito que es este de educación, porque nos expresa que es el conjunto holístico de experiencias de aprendizaje que preparan a ese individuo para enfrentar la vida, para adaptarse a los desafíos del mundo actual. Entonces, dependiendo de cómo haya vivido yo esas experiencias pasadas, seguramente esas experiencias futuras estarán enriquecidas y fortalecidas a través de esa experiencia de vida. Entonces, resumiendo, ¿qué es la formación o desarrollo? Es un proceso cíclico y continuo de largo plazo que está asociado a todos los procesos de educación que tiene el individuo y de formación de personalidad. Al igual que la capacitación es una experiencia aprendida, se aprende del pasado para poder vivir el futuro.
y nos permite, más que repetir conceptos, es comprender e interpretar el conocimiento. Entendemos que el proceso de aprendizaje está en cambio continuo y que no muere, sino que siempre está renaciendo. El día que muera el individuo, muere la generación de conocimiento y la generación de nuevos procesos de formación y desarrollo. ¿Para qué se da el desarrollo? Para un crecimiento personal y obviamente porque queremos, por ejemplo, un desarrollo de carrera. Por eso decimos para una carrera futura y no necesariamente está atada al puesto de trabajo que tenemos. Simplemente puedo estar estudiando una carrera profesional, administración de empresas o un posgrados, sí, cualquier tipo de posgrados. ¿Y qué puede suceder? Eso no está enriqueciendo únicamente mi puesto de trabajo, sino más bien mi visión a futuro, cómo me veo como profesional y en qué puesto de trabajo quisiera estar. Los procesos para desarrollar a las personas pueden ser de dos tipos. Uno puede ser, por ejemplo, el esquema tradicional o puede ser el esquema moderno o puede ser que dentro de una organización encontremos que hayan prácticas tradicionales pero a la vez algunas prácticas modernas. Encontramos que algunas características que tiene ese esquema tradicional para desarrollar a las personas específicamente tiene que ver con modelos más bien de tipo casuales, responden a necesidades muy de tipo reactivo, es aleatoria, propone una visión de corto plazo, es decir, como se dan capacitaciones muy por el hecho de que se reacciona, entonces están sustentados más bien en un ejercicio reactivo a una necesidad inmediata. Están sustentados en la imposición porque a veces muchas capacitaciones no se dan en respuesta a una necesidad. Simplemente la organización decidió que este mes voy a capacitarlos en coaching ontológico porque a la gerencia le parece que está de moda, ¿sí? Entonces eso es un ejercicio más bien de imposición, pero no responde a una necesidad. A veces las capacitaciones son las mismas cada año, permanecen a través del tiempo, se conservan, pero hay que tener en cuenta que un ejercicio de capacitación en un esquema tradicional propone que puede ser permanente y definitivo, y eso no es cierto porque los ejercicios de aprendizaje cambian y obviamente las organizaciones están en un entorno que puede cambiar. En un esquema moderno, pues cuando las organizaciones responden a esas necesidades planeadas de los individuos, que ha pasado por un esquema de necesidades de capacitación y desarrollo, pues obviamente que ya es un esquema que responde a una intención y la intención es la respuesta a una necesidad. Es una actitud más bien proactiva porque está planeando cuáles son las necesidades de sus trabajadores. Está sustentado en el consenso porque inicio con las necesidades que más requieren la mayor cantidad de trabajadores y no responde a simplemente un capricho de uno de los empleados o un capricho de la gerencia. Sabe que el ejercicio de aprendizaje es inestable y que está en proceso continuo de cambio y que obviamente se dan para que el individuo genere en sus puestos de trabajo mayor innovación y creatividad, pero además de eso, que pueda obviamente generar cambios dentro de su puesto de trabajo y dentro de sus rutinas de aprendizaje. Hay una pregunta que nos podríamos hacer y es, ¿qué calificación daría usted a los procesos para el desarrollo de las personas en su organización? Es decir, en la organización donde usted trabaja o donde usted estudia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Vemos que esta organización con la que yo tengo contacto está más metida en un esquema tradicional o está más metida en un esquema moderno. Por ejemplo, frente a la situación actual, las empresas estaban preparadas para poder responder a estas nuevas necesidades de reinventar el aprendizaje,
la producción, la forma de llegar a los clientes. Entonces uno puede decir, mi esquema se evalúa con 0, con 1, es un esquema más de tipo tradicional, o está en el medio, o es más moderno. ¿Para qué hacemos capacitación? Hacemos capacitación para transmitir información, desarrollar habilidades, desarrollar actitudes o desarrollar conceptos. Cuando transmitimos información, lo que nos interesa es aumentar el conocimiento de las personas. Queremos brindar información acerca de la empresa, de los productos o servicios que ofrece, de sus políticas, de sus directrices, de sus normas, de los manuales que existen. Es una capacitación más de tipo informativo, que se dé a conocer algo particular e institucional de la organización. Desarrollo de habilidades, pues sencillamente porque nos interesa potencializar esas habilidades y destrezas que hay para que se ejecuten mejor las tareas y las operaciones de un puesto de trabajo. Por ejemplo, aprender a manejar un equipo, una máquina, una herramienta, un software. Desarrollar actitudes, por ejemplo, un mal comportamiento, una actitud negativa en el trabajo, porque no nos permite, por ejemplo, interactuar con otros o manejar clientes internos o manejar clientes externos. Poder, por ejemplo, controlar esos pensamientos negativos o también, por ejemplo, el manejo de la inteligencia emocional. Y desarrollar conceptos, por ejemplo, en términos generales podría ser poder ayudar a personas a que generen un concepto general frente a qué es la organización, qué hace la organización, para qué brinda cierto tipo de funciones, en general cualquier tipo de concepto necesario para el desarrollo de nuestro puesto de trabajo. Existe una serie de factores que afectan la capacitación y el desarrollo. Uno de ellos es el cambio. El cambio permea siempre el estilo, la calidad de vida y transforma cada uno de los procesos del individuo, no solamente en el escenario del trabajo, sino también en el escenario de la vida misma. Por ejemplo, en el seno del hogar o en el campo profesional o en el campo personal. Transforma nuestra personalidad y nuestro comportamiento. No se puede hacer capacitación y desarrollo si no hay una aprobación y unas directrices dadas por la alta gerencia. Si este tipo de directrices no apoyan el proceso de desarrollo de las personas, pues sencillamente no se puede dar. El compromiso de los especialistas y los generalistas significa que para que se den procesos de capacitación y desarrollo se requiere el compromiso de quienes van a liderar dichos procesos, sea el que sabe específicamente del tema o aquel que sencillamente lidera el ejercicio de planeación de capacitación y desarrollo. Los principios de aprendizaje son aquellos que, digamos, te dan la aprobación frente a hasta dónde quiero generar habilidades, conocimientos, destrezas o qué nuevas necesidades de capacitación y desarrollo tengo. El principio de aprendizaje puede ser alto o puede ser bajo, dependiendo de cada organización. La complejidad de la organización es dependiendo del capital de trabajo, del tamaño, del tipo de actividad productiva, seguramente serán esas necesidades de cambio y también las necesidades de capacitación y desarrollo. Los avances tecnológicos, es decir, precisamente si una organización está sustentada en actualizaciones frente a ejercicios de operaciones, de maquinaria, de equipos, de software. Entonces, obviamente, el personal que tengo tiene que estar en sintonía de esos procesos de capacitación y aprendizaje. Y obviamente todos esos procesos que se encuentren en el camino de administrar las personas, que requieren de cierta forma que siempre esté pensándose en fortalecer el proceso de desarrollo de las personas. Para poder realizar procesos de capacitación y desarrollo es importante
tener en cuenta algunos aspectos. El primero de ellos, como paso uno podría decirse, es generar un inventario de necesidades de capacitación que deben ser satisfechas para los empleados y para la organización. El segundo aspecto es diseñar el programa de capacitación, no responder con inmediateces y reactividad. El tercero es una aplicación de programa de capacitación, es decir, ponerlo en marcha. Y después de que ya se haya puesto en marcha, se haya ejecutado, hacer la respectiva evaluación de dichos resultados de capacitación y desarrollo. El proceso de capacitación inicia con ese diagnóstico que consiste en realizar un inventario de esas necesidades o carencias de capacitación. Se diseña un cuestionario, un formato que es diligenciado por aquellas personas que yo quiero analizar, que yo quiero mirar qué necesidades tienen dentro de su puesto de trabajo. Esas necesidades pueden ser pasadas, es decir, que se hayan reportado cuando se ocupó el puesto de trabajo, presentes, es decir, que se reportan en el momento en que se necesitan, en que se requieren, y futuras, es decir, necesidades de formación o de pronto desarrollo de habilidades que se proyectan para el desempeño de ese puesto de trabajo. Ya el diseño de ese proceso de capacitación consiste más bien ya en preparar todo ese programa o proyecto de capacitación para atender esas necesidades diagnosticadas y posteriormente pasar a la implantación, que es ya la ejecución y la dirección de ese programa de capacitación que fue formulado, planeado y de cierta forma direccionado por la alta gerencia. Y por último tenemos la evaluación, que consiste en revisar los resultados obtenidos con esa capacitación o con ese programa de formación para de cierta forma retroalimentar ese proceso. Profundizando un poco en ese proceso de capacitación, encontramos, por ejemplo, el ejercicio de identificación de necesidades por satisfacer. Encontramos aquí el diagnóstico de la situación, es decir, qué puede suceder, que esa capacitación se requiera porque se busca suplir un objetivo organizacional, o todo lo contrario, se busca fortalecer una competencia específica de un individuo en un puesto de trabajo, una habilidad, una destreza. Se busca, por ejemplo, mejorar algunos problemas que se tengan en el área de producción, o puede ofrecer también ese diagnóstico que hayan problemas de personal, problemas que tienen que ver con relaciones interpersonales, manejo de conflicto. O puede suceder también que cuando nos reportan la evaluación de desempeño, hay unos aspectos que deben tomar medida, es decir, por ejemplo, fortalecerse alguna habilidad, algún conocimiento, algún comportamiento, alguna destreza. Ya entramos a la fase del diseño de capacitación, y aquí entonces tenemos que tomar la decisión en cuanto a qué estrategia usar para direccionar este proceso de capacitación. Nos hacemos las preguntas como, por ejemplo, ¿a quién capacitar? ¿Cómo capacitar? ¿En qué capacitar? ¿Dónde capacitar? ¿Cuándo capacitar? Todas estas preguntas son fundamentales porque dependiendo de eso se reportarán algunos costos, pero también algunos buenos resultados en ese proceso de capacitación. Viene la implantación o la conducción de la capacitación, y es importante que hayan unos responsables. Ese puede ser el jefe o gerente de línea, puede ser el área de gestión del talento humano, pueden ser ambos, o puede hacerse un ejercicio de subcontratación para ese ejercicio de capacitación. Por último está la evaluación de esos resultados o el control, y es monitorear el proceso, es decir, durante la capacitación, después de la capacitación, y obviamente se tiene que mirar esa comparación del el problema que se tenía antes de realizarse la capacitación
y cómo de cierta forma sirvió para mejorar desempeño o resultados u objetivos organizacionales. Entonces se compara con la situación futura. Y además tengo que mirar el análisis de costos-beneficios, porque si hice una inversión, pues lo más importante es que se recupere esa inversión, que haya un retorno a la inversión, mejorando aquella situación que se encontró dentro del reporte de análisis de necesidades de satisfacción, de capacitación y desarrollo. Ese inventario de necesidades de capacitación y desarrollo se puede decir que es como un formato que nos permite consignar cuáles son las necesidades de tipo general que tiene la compañía y cuáles son las necesidades de tipo específico. Entonces, por eso aquí dice que cuando hago un análisis de inventario de necesidades de capacitación y desarrollo, empiezo en un nivel organizacional y llego hasta un nivel de capacitación. Entonces, cuando hago un análisis organizacional, es decir, propongo dentro de ese diagnóstico de necesidades de capacitación que yo me pregunte si todo está ok en el tema de organización, es decir, en cuanto a la misión, la visión, los objetivos estratégicos, ese aspecto está bien, está integrado a la plataforma del proceso de capacitación y desarrollo de la empresa. Después paso a un nivel de talento humano, que es mirar, por ejemplo, si en términos generales la compañía está proponiendo procesos que mejoren comportamientos, actitudes y competencias necesarias para cumplir los objetivos de la organización. Y ya desde el análisis de puesto es precisamente qué se necesita para que usted cumpla el desarrollo de su puesto. Es decir, cuáles son sus especificaciones, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, cuáles son sus conocimientos generales y específicos. ¿Los tiene o no los tiene? ¿Le hacen falta o no le hacen falta? En el análisis de capacitación ya es específicamente cuál es el objetivo que desea suplirse, cuál es el objetivo de capacitación, en qué específicamente se tiene una necesidad. En nuestra segunda acción, que es la planificación de las acciones de capacitación, pues yo en ese ejercicio de planificación yo tengo que hacerme muchas preguntas. Dentro de ese proceso de desarrollar a las personas, tengo que pensar qué personas tienen esas necesidades de capacitación y de qué tipo son esas necesidades. Es decir, identificar claramente el personal que necesita y requiere ese tipo de capacitación. ¿Cómo capacitar? Se refiere al método de capacitación o recursos institucionales que serán puestos en marcha para ese ejercicio de planificación de la capacitación. ¿En qué capacitar? Obviamente tengo que tener claro el asunto y el contenido de esa capacitación, si es en ventas, si es en outsourcing, si es en una herramienta tecnológica. ¿Quién va a capacitar? Si será una persona de dentro de la empresa, si será de fuera. ¿Qué características tiene ese capacitador? ¿Dónde se capacitará? Si va a ser una capacitación dentro de la organización, fuera de la organización, es decir, el local en el que se desarrollará esa capacitación. ¿Cuándo capacitar? ¿La época o el horario de capacitación? Tengo que definir qué mes del año es mucho mejor ofrecer capacitaciones, en qué horarios, qué días de la semana. ¿Y para qué capacitar? Obviamente, ¿cuál es el objetivo de esa capacitación? Si es un objetivo estratégico relacionado con el análisis organizacional que se hace o si es un objetivo específico propio de un puesto de trabajo. Y viene nuestro tercer paso, que es la conducción, la implantación y la ejecución del programa. Aquí tengo que tener claro primero quién está liderando ese proceso de planificación de desarrollo de las personas para poder también identificar cuáles son esos expertos en ese manejo de planificación de la capacitación y del desarrollo para poder también elegir de la mejor forma
y con las mejores características el tipo de capacitación que se va a ofrecer. Si va a ser en el trabajo, si va a ser una capacitación en clase, por teléfono, por medio de computadora o por satélite. Cada una de estas capacitaciones tiene unas características particulares y propias de ese tipo de capacitación. Nuestro cuarto paso es la evaluación del programa de capacitación. Para eso es importante tener en cuenta algunas medidas como son, por ejemplo, el costo, cuál ha sido el monto invertido en el programa de capacitación, cuánto se invirtió, se recuperó esa inversión, se perdió ese dinero invertido, la calidad, que también cumplió las expectativas de quienes estaban solicitando ese ejercicio de capacitación. Servicio, satisfizo las necesidades de los participantes o no, necesidades frente a capacitación, contenido de capacitación, capacitador, lugar donde se capacitó, rapidez, que también se ajustó a los nuevos desafíos y tendencias de capacitación. Hay que escoger una temática y obviamente el tipo de capacitación para esa temática. Resultados. ¿Qué resultados ha tenido ese proceso de capacitación durante el desarrollo de la capacitación y después cuando evaluamos el desempeño de ese trabajador en su puesto de trabajo, si se mejoraron habilidades, destrezas, si el conocimiento se aplicó? Dentro de esto que llamamos el proceso de desarrollo de las personas, vuelve y aparece ese concepto que hemos trabajado antes, que es aptitud y actitud. La aptitud es esa habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos o para desenvolverse adecuadamente en una materia. No necesariamente requerimos entrenamiento y capacitación. Puede ser que es algo que nosotros tenemos y que potencializa nuestra habilidad para desarrollar las cosas. Mientras la actitud es la manera de ser o de hacer, digamos, cualquier actividad, manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Es la predisposición frente a hacer algo. Si bien puede suceder que estos son conceptos muy parecidos, son diferentes en su esencia, porque por ejemplo puede suceder que una persona tenga las aptitudes, pero sin embargo no tiene una buena actitud para desarrollar cierto tipo de actividad. Es notable, tienes actitud, pero te falta actitud. Esa puede ser una reflexión. Y la capacidad tiene que ver con esa circunstancia o condiciones que tiene cada persona para desempeñar un puesto de trabajo. Entonces aquí nos dice un conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de ese puesto de trabajo, el cumplimiento de esa función, el desempeño laboral. Entonces la capacidad se puede lograr con ejercicios de entrenamiento y capacitación. Por eso es que a veces dicen, lo que pasa es que yo no sé hacer esto, pero lo puedo aprender. Entonces se trata de un ejercicio de capacidad, tener las cualidades y las aptitudes para poder desempeñar un puesto de trabajo. Existen diferentes técnicas de capacitación enfocadas en razón del uso, en razón del tiempo, es decir, de la época, y en razón del local. Ahora pasaremos a analizar cada una de estas clasificaciones. Las técnicas de capacitación en razón del uso, tenemos aquí, por ejemplo, las orientadas al contenido, aquellas, por ejemplo, que usan como técnica soporte la lectura, la instrucción programada, la instrucción por computadora. Pasa cuando, por ejemplo, usamos dejar lecturas para profundizar conceptos y contenido. Cuando, por ejemplo, vamos y compramos un objeto o una tecnología que tiene una instrucción, esa instrucción está programada para que se siga un paso a paso.
Están las orientadas al proceso, por ejemplo, las dramatizaciones, el entrenamiento para la sensibilización, el desarrollo de grupos de trabajo, dinámicas grupales. Están las técnicas mixtas, que obviamente tienen la combinación de las orientadas al contenido y las orientadas al proceso. Entonces aquí combinamos diferentes técnicas como son el estudio de casos, los juegos de simulación, las conferencias y diversas técnicas de trabajo que nos permitan profundizar en el contenido y el desarrollo de habilidades y fortalecimiento de ese entrenamiento para el aprendizaje. Las técnicas de capacitación en razón del tiempo, es decir, a la época, encontramos, por ejemplo, aquellas que se dan antes del ingreso en la empresa. Están aquí, por ejemplo, los programas de socialización de personal, donde está la inducción y la integración a la empresa. Y por otro lado está después del ingreso en la empresa, cuando hacemos procesos de reinducción o, por ejemplo, para ejercicios de capacitación en el local, específicamente en el puesto de trabajo que se tiene o fuera del lugar de trabajo, es decir, tratando de profundizar conceptos, pero que se hace fuera del lugar de trabajo. Las técnicas de capacitación también pueden ser en razón del local. En el local del trabajo, por ejemplo, desarrollando capacitaciones en tareas que tengan que ver con las funciones asignadas en nuestro puesto. También podríamos optar por la rotación de puestos para conocer otras actividades relacionadas con otros puestos de trabajo de la organización y generar habilidades multifuncionales. El enriquecimiento de puesto también puede ser una forma de generar habilidades y capacitaciones para el desarrollo de personal. Ese enriquecimiento de puesto puede ser asignando funciones y responsabilidades de otros puestos de trabajo de manera temporal o de puestos que sean un poco más elevados. Y fuera del local del trabajo, por ejemplo, optamos cuando asistimos a clases en universidades o en lugares diferentes a nuestro trabajo, cuando vemos películas, cuando participamos en paneles de discusión, cuando hacemos estudios de casos, dramatizaciones, participamos en debates, ejercicios de simulación, juegos gerenciales. Entonces todos estos son ejemplos de tipos de capacitación que se pueden dar en un ejercicio de plan de capacitación. El impacto de la capacitación puede ser de menor medida o de mayor medida. Por ejemplo, de menor medida, sin dejar de ser importante, esos ejercicios de capacitación en un primer nivel lo que provocan es que, por ejemplo, se sienta el empleado satisfecho y mejore su actitud. Al mejorar su actitud, entonces lo predispone a que se den unas acciones para la generación de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Ya en un nivel un poco más avanzado, ya esa persona está predispuesta al aprendizaje y al estar predispuesta al aprendizaje provoca cambios que se ven reflejados en mayores conocimientos, habilidades y además de eso, pues obviamente hay un cambio de actitud. Esto potencializa las competencias personales y al potencializar esas competencias personales se mejora el desempeño. Provoca un cambio en ese comportamiento individual, en esas competencias personales y eso se transfiere al lugar del trabajo y por lo tanto se da un desempeño superior, es decir, impacta el resultado y ese resultado se ve reflejado obviamente en un impacto en el negocio, ¿cierto? En la empresa se genera valor agregado, impacta en la satisfacción al cliente, en el posicionamiento del mercado y llegamos a la fase final y es que esa capacitación generó un mayor rendimiento a la inversión porque precisamente
Se impactaron los resultados de la empresa, las utilidades y se logró el objetivo organizacional. Bueno, existen métodos para el desarrollo de personal que se aplican más para el puesto de trabajo. Encontramos aquí, por ejemplo, la rotación de puestos, que es cuando una persona que desempeña un puesto se mueve a otro puesto de trabajo buscando potencializar nuevas habilidades y destrezas para el cargo que desempeña actualmente. Los puestos de asesoría es cuando nos nombran un superior para que acompañe el desempeño de nuestras funciones ofreciendo una asesoría y un apoyo continuo. El aprendizaje práctico se ofrece más para puestos de trabajo que sean más de tipo operativo y técnico, que requieran ejercicios de manera práctica y experimental. La asignación de comisiones es cuando, por ejemplo, para poder nosotros potencializar esas habilidades que requieren nuestro puesto de trabajo, nos envían a una comisión fuera del país o fuera de nuestra región. Entonces allí podemos compartir con otros puestos de trabajo de esas sucursales de otras regiones o de otros países y aprender el ejercicio de nuestras funciones. La participación en cursos y seminarios externos también ayudan al fortalecimiento de ese desarrollo de personal, los ejercicios de simulación, las capacitaciones fuera de la empresa, que se parecen un poco a todo lo que llamamos ahora ejercicios de comisión y participación en cursos y seminarios externos. Los estudios de caso también acompañan estos procesos de desarrollo, los juegos de empresa, los que llamamos también los centros internos de desarrollo o desarrollo in-house. Y por último, por ejemplo, tenemos el coaching, que también tiene que ver con esos ejercicios conversacionales que fortalecen habilidades y destrezas en los individuos. Vamos a ver un video también a continuación que tiene que ver con el coaching ontológico. Aquí podemos un poco conocer la perspectiva de Pablo Boll, que trabaja como consultor y conferencista en una empresa que se llama Co-Crear. Entonces los dejamos con este pequeño video. Soy director internacional de CoCrear, soy el fundador de CoCrear. CoCrear es una escuela de coaching ontológico, consultora y escuela de coaching ontológico. El coaching ontológico es una disciplina nueva, tiene no más de 15, 20 años. Y podríamos definirlo básicamente como un aprendizaje en el ser que estamos siendo, una transformación del ser, y es una disciplina que está teniendo un gran impacto en todo el mundo, pero muy especialmente en nuestro continente latinoamericano. Mucho de lo que estamos viendo y aprendiendo y experimentando en el coaching ontológico tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? O sea, no es una mirada importada del norte, sino que tiene que ver con nuestra cultura latinoamericana, lo que genera, ¿sí?, un gran resultado. Entonces, podemos desarrollar el coaching ontológico en el mundo empresarial, en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en cualquier ámbito que sea. La idea es transformar la persona, desarrollar el poder de la persona para que la persona pueda lograr los resultados que quiera lograr con efectividad y con bienestar. Personas, si es que nos referimos al ámbito profesional o personal; equipos, si nos referimos al ámbito empresarial; y empresas también. Entonces, básicamente los resultados son extraordinarios en cualquier ámbito que nos enfoquemos, porque es como un despertar del poder de la persona, del equipo, de la empresa, hasta del país. Dentro de los métodos para el desarrollo fuera del puesto de trabajo, tenemos la tutoría o mentoring y la asesoría de los trabajadores. Dentro de la tutoría o mentoring
encontramos que, por ejemplo, una persona puede ser mentor de un trabajador, es decir, ve grandes potencialidades en ese trabajador y de cierta forma lo ve como una posibilidad para que de cierta forma haga relevo generacional en el puesto que ese mentor está ocupando. Y la asesoría a los trabajadores es obviamente para fortalecer el desarrollo de habilidades y competencias en ese puesto de trabajo. Se brinda asesoría y permanente apoyo a los trabajadores. El proceso de desarrollo de las personas lo hemos analizado a través de la práctica de capacitación, la práctica de desarrollo y no podemos olvidar la práctica de desarrollo de carrera o carrera profesional. El desarrollo de las personas tiene realmente una vinculación estrecha con el desarrollo de sus carreras. Por eso entonces decimos que una carrera es esa sucesión o secuencia de puestos que una persona puede ocupar a lo largo de su vida profesional. El sistema de ascensos. Si una organización tiene un sistema de ascensos, entonces decimos que tiene la posibilidad de que esa persona desarrolle un plan de carrera, es decir, esa sucesión o esa secuencia de puestos que puedo llegar a ocupar como proyección de vida en una organización. El desarrollo de las personas se logra cuando las organizaciones consiguen integrar al proceso de desarrollo otros programas, otros procesos de la gestión de las personas, como por ejemplo el proceso de control o de auditoría, con la evaluación de desempeño, con la integración de información relacionada con con el banco de talentos, con el ejercicio de capacitación y desarrollo reportado como una posibilidad para poder ascender en la escala jerárquica que tiene la compañía, es decir, poder participar en los planes de carrera que tiene la empresa formulados a través de planes de desarrollo. El desarrollo de las personas se logra cuando las organizaciones consiguen integrar al proceso de desarrollo otros programas, otros procesos de la gestión de las personas, como por ejemplo el proceso de control o de auditoría, con la evaluación de desempeño, con la integración de información relacionada con con el banco de talentos, con el ejercicio de capacitación y desarrollo reportado como una posibilidad para poder ascender en la escala jerárquica que tiene la compañía, es decir, poder participar en los planes de carrera que tiene la empresa formulados a través de planes de desarrollo. Bueno, hemos trabajado en esta sesión el proceso de desarrollo de las personas, específicamente con prácticas como son capacitación, desarrollo de personal y plan de carrera. Todo esto integra lo que llamamos el desarrollo organizacional. Muy bien, nos vemos en la próxima.